Bueno, en este ejercicio vamos a estar hablando entonces de dos herramientas de predicción de estructuras secundarias en RNA. Según el dogma central, ¿no?, de cómo fluye la información, según establecido y discutido en el ejercicio número 2 de repaso sobre biología molecular, se nos enseña siempre, ¿verdad?, que uno de los roles principales del RNA en el proceso del flujo de información es que funciona como un intermediario entre la información que está almacenada en el DNA y la información ya hecha producto en forma de la proteína. Se ha descubierto en años recientes que realmente en el caso del DNA genómico un por ciento bien bajo es el que se transcribe, aunque un alto porcentaje se transcribe, realmente lo que se traduce o lo que se utiliza para hacer proteína es un por ciento sumamente bajo de alrededor de 2% del genoma completo, en el caso de los humanos. Muchas funciones entonces adicionales para los RNA han sido descubiertas de los años 80 para acá, incluyendo hasta funciones de enzima, ¿verdad? Son lo que llamamos ribosima. En el caso del RNA, una de las cosas que lo hace quizás más versátil y más útil en términos de funciones cuando lo comparamos con el DNA es precisamente lo que son las estructuras secundarias que puede adoptar esta molécula. Sabemos que en términos de composición, el RNA difiere del DNA en varias cosas, incluyendo el uso de pares de bases quizás un poco no tradicionales, pero tal vez lo más importante es que el RNA es una molécula de cadena sencilla, de hebra sencilla, y eso permite a la molécula adoptar una serie de conformaciones diversas que el caso de la molécula de DNA no puede hacer, ¿verdad? Y esto le permite tener, aparte de conformaciones diversas, pues funciones diversas. En muchas ocasiones, esa función, o prácticamente siempre, ¿verdad?, esa función de la molécula pasa igual que en el caso de las proteínas. La función está dada por la estructura en el espacio, la estructura tridimensional de esta molécula, lo que son entonces las estructuras secundarias. Cuando se secuencia información genética, muchas veces podemos obtener secuencias de los RNA en las células, sean ribosomales, mensajeros, etcétera. Pero la secuencia es meramente lo que sería la estructura primaria de esta molécula, simplemente la secuencia, el orden de nucleótidos. Sin embargo, pues en muchas ocasiones es importante tratar de establecer lo que es la estructura tridimensional en el espacio y existen una serie de herramientas que nos permiten tratar de predecir, de acuerdo a la secuencia, esa primera estructura, esa estructura primaria, predecir cuáles son las posibles formas en que esta molécula de DNA se dobla o adopta una conformación. Esta idea de que las moléculas de RNA pueden entonces hacer funciones diversas ha sido aplicada al desarrollo de moléculas conocidas como aptámeros o aptamers, que pueden entonces ser utilizadas tipo droga, ¿verdad? Pueden ser diseñadas para que adopten una conformación que reconozca alguna proteína, alguna secuencia de DNA y tenga un efecto, por ejemplo, inhibidor. Vamos a hablar un poco de eso en la presentación. Empezando, ¿verdad?, básicamente por esta idea que ya discutimos de que en el caso del el DNA, ¿verdad?, solamente aproximadamente el 2% del genoma, en el caso de humanos, va a ser codificante para proteínas. E incluso si miramos de todo el RNA que se transcribe, y el RNA se sintetiza siempre mediante el proceso de transcripción, solamente el 5% de ese RNA que se transcribe es RNA mensajero, que es el que se traduce. Y tenemos pues de nuevo distintos tipos de RNAs alternos, incluyendo pues lo que serían las ribosimas, que es este RNA con actividad catalítica, el RNA del ribosoma, el RNA de transferencia, los recientemente descubiertos long non-coding RNAs y los microRNA, que son todos moléculas de RNA, productos de transcripción de genes en el DNA, pero que no son traducidos, por lo tanto no producen proteínas. Sí van a tener funciones y muchas veces esas funciones, pues nuevamente, van a estar ligadas a su estructura, a lo que sería su conformación, tal y como ocurre en el caso de las proteínas. Cuando hablamos entonces de estructura secundaria y terciaria del RNA, esa estructura secundaria emerge, surge, ¿no?, de lo que serían los pareos de bases.
que se inducen cuando la molécula se dobla de cierta manera particular para permitir que estos pareos de bases se formen. Nuevamente, la forma es importante para la función. Y, como les mencionaba, esta idea de que tenemos RNA que de acuerdo a su estructura, a su forma, pueden adoptar unas funciones específicas, ha llevado al desarrollo de lo que llamamos entonces los RNA aptamers o aptámeros, que son moléculas que artificialmente se han seleccionado para que tengan alta afinidad a algún ligando particular, típicamente una proteína. Se aíslan a partir de lo que llamamos bibliotecas de RNA, secuencias que se sintetizan al azar. Fíjense que tenemos un número altísimo de secuencias, 10 a la 16, de secuencias de RNA, y se van haciendo unos screening, hablando en buen español, con las proteínas de interés, buscando entonces cuáles son de esas secuencias al azar que se han producido, cuáles de ellas van a tener interacciones eficientes con el ligando particular que estamos buscando, con la proteína particular. ¿Qué usos tienen, por ejemplo, los aptámeros? Bueno, pueden ser moduladores de funciones proteicas como agentes terapéuticos, pueden utilizarse para tratar de entender cuáles son las conformaciones naturales en proteínas y estudios basados en lo que es simplemente, ¿verdad? Pues interacciones de ácidos nucleicos con proteínas. Aquí tienen, y van a tener esto en la presentación a mano, ¿no? Esto es un review del 2018 que nos habla de lo que son los aptámeros en diagnóstico y terapia. Estos son los que están en el pipeline, ¿no? Que están en el proceso de producción. Y vemos un sinnúmero aquí de moléculas. La compañía, el target, por ejemplo, estamos viendo entre los targets, podemos tener moléculas o proteínas que están asociadas a cáncer, moléculas que están asociadas a lo que es el proceso de coagulación, etcétera, ¿verdad? Que simplemente los podemos utilizar como medicamentos. Y aquí ven de ese mismo review que los distintos aptamers, ¿verdad? Pues van a tener unas estructuras secundarias predichas de acuerdo a la secuencia de cada uno de ellos. Y en este ejercicio, esencialmente lo que vamos a estar es trabajando con dos herramientas gratuitas en el internet que nos permiten, utilizando alguna secuencia de RNA de nuestra selección, tratar de estimar utilizando la energía libre, en otras palabras, utilizando algoritmos que tratan de hacer el cómputo de cuál sería la conformación más cómoda para este RNA, de qué manera este RNA se puede doblar para que esté más cómodo y sea una estructura con menor energía libre, más estable. Y nos van a dar entonces, estas herramientas, nos van a dar posibles modelos de cómo se está doblando esta molécula de RNA que nosotros estamos entonces introduciendo a la herramienta. Vamos a estar usando RNA Structure, que es de la Universidad de Rochester, y vamos a estar utilizando RNA Fold, que es de una universidad europea. Y básicamente ambos utilizan la misma idea de energías libres, pero ligeramente distintos los algoritmos, y van a ver que las estructuras predichas pueden variar un poco, especialmente cuando empezamos a trabajar con RNAs que son bastante grandes. Las probabilidades o las posibilidades de doblamiento van a ser mucho mayores, ¿verdad? Y por lo tanto, el número de posibles conformaciones que vamos a tener van a ser más grandes. De lo que vamos a estar trabajando, vamos a ver, pues por ejemplo, predicción de la estructura secundaria de un RNA de transferencia, que sabemos cómo se ven, y vamos a trabajar entonces con RNAs mensajeros y ribosomales, simplemente, ¿verdad? Pues para ver cómo funcionan las herramientas.